Buenas, aquí estamos, una semana más, un vídeo más, y hoy tengo un tema muy interesante que consultar con vosotros. Hoy toca blog, o sea que vamos a hablar un ratito de algo que nos interesa mucho, a todos en general, yo creo, a quien más, quien menos, pero en general, en el caso particular de los músicos, de los locales y salas de conciertos, incluso pues de... no sé, creo que es un problema de la humanidad en general, ¿no?, el que estamos atravesando. Estoy hablando del futuro de la música, el futuro de la música. Obviamente lo que voy a tratar aquí no creo que tenga grandes repercusiones, por lo menos a medio plazo, para gigantes de la industria musical, ¿no?, como puede ser, pues no sé, Rihanna, Beyoncé o, no sé, Metallica, en cualquier estilo, ¿no? Hay grupos que despuntan, así debe ser, y que no tienen este tipo de problemas que voy a relatar aquí. Hablo del futuro de la música en su sentido pues más, ¿cómo diría yo?, más puro y desinteresado en principio, ¿no? Hablo del músico de a pie, del músico de a pie. ¿Qué va a ser de él? ¿Qué está pasando con él? En el tema que os quiero hablar hoy están implicados, pues, básicamente, aunque hay más, pero básicamente pienso que influyen directamente cuatro protagonistas, cuatro bloques. El primero sería, obviamente, el bloque de los músicos. Otro bloque sería los locales y salas de conciertos. Otro sería el público, evidentemente, con todo el feedback que produce o no, todo su seguimiento que produce o no. Y por otro lado, pues estaría el papel de los ayuntamientos en este caso. Bien, más allá de opiniones singulares, por ejemplo, yo soy músico, estoy intentando plantear este problema desde una óptica general, para que cada uno opine y a ver qué le parece, ¿no? No vengo aquí a plantear una solución, vengo a plantear una pregunta. Entonces, más allá de lo que opine yo como músico, de lo que me afecte en mi caso particular, si logro extrapolar un poco eso y olvidarme un poquito de eso y decir, no, es que el problema es que no sé qué, no, y es mi visión, no. Estoy intentando ver la visión general, por eso me planteo esto, ¿no? Estos cuatro factores, estos cuatro protagonistas. ¿Qué puede estar fallando y hacia dónde nos dirigimos con lo que está sucediendo? ¿Cuál es el futuro de la música? Mirad, después de pensarlo bastante, debatirlo con amigos a veces y pues hacerme esta composición de lo que está sucediendo y de estos protagonistas y ver cuáles pueden ser las posibilidades en base a lo que está sucediendo, yo creo que mucho tienen que cambiar las cosas para que el futuro del músico sea, no sé, haya un horizonte de calidad, un horizonte de esperanza de vida para él, un horizonte de sostenibilidad y por ende que haya calidad para la gente, calidad en las salas para los locales y que el arte en sí pues se vea resentido. Me voy a explicar. Hoy en día las salas y los locales, hay que hablar siempre de la crisis, hay que hablar de la crisis. Bueno, pues hablamos de la crisis, la ponemos, todo cuenta, todo importa. Las salas de conciertos y los locales están para ganar dinero, obviamente. Obviamente. Casos excepcionales aparte que quieran hacer un apoyo o no a la música, de alguna manera, están para ganar dinero. No nos vamos a sorprender, es normal. Es un negocio. Bien. Las salas de conciertos y locales pueden hacer dos cosas. Pueden hacer conciertos de una mínima calidad. Vamos a hablar sobre todo de los locales, ¿no? De los locales, los bares, sitios donde se hagan conciertos. Pueden aceptar una mínima calidad que tendrá normalmente un precio más o menos ajustado, o pueden optar por coger lo que le echen. Esas dos posibilidades, evidentemente, las hay, ¿no? Creo que no hay demasiado más. Puedes hacer conciertos o no, y si los haces, puedes pagarle a un paisano que venga aquí a tocar por 2 cervezas o
30 euros o 50 o los que sean, no lo sé. O puedes traer un grupo en condiciones, o un solista en condiciones, o alguien que tenga una trayectoria profesional y represente una calidad reconocible. Reconocible en el sentido de que se vea, sostenga música, haya una actuación de calidad, más allá de que al local le resulte pues rentable. No, mira, a mí me viene mi sobrino a tocar y punto. Entonces, si se da ese caso en el que haces cierto trato justo para la música saldría ganando en el caso de que tú pagaras algo que se ajustara a la realidad musical y que sea algo sostenible. Si tú lo ves simplemente como un negocio, malo para la música. Si es malo para la música, va a ser malo para cualquiera de estos 4 protagonistas de los que estoy hablando. Por lo tanto, los locales tienen que tomar esa decisión. Y aunque influyan más factores en los conciertos, por ejemplo, los locales pueden decir, yo no puedo pagar esto porque no saco esto en un concierto, no genero este dinero. La gente no quiere pagar entrada o no me consume, etc. Es una excusa, bueno, no es una excusa, es una realidad que es muy ilícito. Pero ahora estamos hablando de este caso. Ya daremos caña al resto de protagonistas. Entonces, malo para la música si despreciamos al músico. Malo. Pero el local no quiere perder dinero. Quiere vender cervezas, o quiere vender entradas, o quiere asegurarse un dinero. Tengo oído locales que están hartos de pagar ensayos. De pagar ensayos. Que más quisiera un grupo que acudiera gente a verlos. Pero ahora vamos con los músicos y con la gente, que aquí hay mucha tela que cortar también. Por un lado tenemos los locales. Tienen esa decisión que tomar. Por otro lado tenemos los músicos. Efectivamente, el músico es el que genera, el que produce toda esta música, el que la va a poner en escena y al que se supone que tiene ese mínimo de calidad, ese mínimo de tanto sonora como de su material, y que suscitará ese mínimo interés para que la gente pues, quiera acudir a sus conciertos. El músico tiene varias opciones. Puede tocar por un caché o puede quedarse en casa. Puede tocar con un caché y si no, no se mueve de su casa. Normal. Tú cuando vas a un bar no le dices, oye, la Coca-Cola me la dejas a la mitad de precio. No. O el gin tonic. No. Entonces, es muy lícito. El músico puede quedarse en casa porque no le pagan su caché. O puede negociar y dices que si me voy a quedar en casa, mejor toco por lo que me den. O bajo el caché. Eso está sucediendo muchas veces. Yo lo he visto. Dirás tú, oye, como en todas las ramas porque estamos en crisis. Vale, pero estamos hablando de cómo va a afectar esto a la música. Pensémoslo. Más allá de seamos músicos, dueños de locales, o yo qué sé, o estemos en un ayuntamiento, o simplemente seamos público en general que nos gusta la música. Porque a todos nos gusta la música. Entonces, como músico tienes esas dos opciones. Tienes que elegir qué vas a hacer. No, puedes decir, es que si no bajo mi caché no toco. Hombre, es normal bajarlo un poco, pero hay gente que está tocando regalada. Dentro de los que están tocando regalados hay dos tipos. Hay gente que se la suda y no es profesional, y lo respeto, ¿eh? No es profesional. Coge la guitarra 2 días o está en el instituto y le dan 2 duros por tocar y él se la suda. Eso sucede. Oye, ¿quién puede impedir eso? ¿Quién quiere impedirlo? Yo soy músico profesional y no seré yo quien condene eso. Ni eso ni ninguna de las opciones. Solo las estoy exponiendo para decir a dónde nos podemos estar dirigiendo. Luego igual nos queremos quejar, pero esto ya está sucediendo desde hace mucho tiempo. Entonces, el músico tiene esas opciones. Puede tocar por su caché, puede tener problemas con el local que no le quiere pagar por lo que ya dijimos antes. Entonces, estas dos opciones que estamos diciendo son bastante evidentes. Estos no quieren pagar y estos o están bajando para tocar, y bajar puede significar bajar la calidad y bajar el interés y bajar muchas cosas, o pueden quedarse en casa. Malo para la música en ambos casos.
Ya estamos con la mitad de protagonistas solucionados. Seguimos. ¿Vais viendo un poquito por dónde puedo ir? Que puedo estar equivocado. Decídmelo en los comentarios. Siguiente protagonista dentro de esta ecuación. El público y el feedback. La gente puede acudir o no a los conciertos. La gente puede decir que 3 euros le parece caro por un concierto. Yo no digo nada. La gente puede decir que 5 euros le parece caro un concierto. 10 euros le parece caro un concierto. Hasta por 2 euros igual no acude a un concierto. Pero a todos nos gusta la música. Todos consumimos música. Y nos encanta descargar gratis música. Sin embargo, nos parece caro pagar 3 euros por un concierto. No estoy criticando, estoy diciendo lo que hay, porque precisamente a mí me interesa lo que hay, me interesa la realidad. Y esa puede ser la realidad. Oye, que en tu ciudad esto no sucede, me extraña bastante. Pero me alegro. Va por la mayoría de las otras. Hay pueblos en los que no sucede. Yo encontré más actividad cultural en pueblos perdidos, con perdón, que en grandes ciudades como la mía, donde incluso a veces nos ponen trabas para tocar. Bueno, pero vamos a seguir. Y esto nos lleva al cuarto protagonista, que son los ayuntamientos. ¿Qué se hace? ¿Qué hacen los que mandan desde sus poderes, desde sus intenciones? ¿Qué es lo que pueden hacer? Sinceramente, si queremos solucionar el problema de la cultura, en lo que atañe a la música, está muy bien exigir cosas, pero yo no contaría demasiado con todo eso. Habrá ayudas, a lo mejor, quizá pocas, pero es un problema nuestro, que si nosotros protestamos para que nos lo solucionen, ya vemos dónde está, nadie va a venir a solucionarnos el problema. Entonces, una posibilidad puede ser sacar a los ayuntamientos de la ecuación, intentar resolverlo nosotros, locales, público y músicos. Y creo que si esto va a tener una solución en el futuro, va a pasar por llegar a un acuerdo y conjugar de alguna manera esos 3 factores. Y por eso a esa conclusión llegué, y quiero dejarlo ahí, porque a lo mejor a alguien se le ocurre alguna fórmula que incluya a los 3, al público, al músico y a los locales, para que ganen todos. Y dejemos un poquito de responsabilizar, aunque tengan su responsabilidad, a otros sujetos, como pueden ser pues, los ayuntamientos o quien pueda estar influyendo negativamente, y podamos hacer las cosas de nosotros para nosotros. Porque repito, o sea, Metallica no va a tener problema, llegan bien a fin de mes. Y por el camino que nos dirigimos, no es descabellado pensar que el público no va a tener conciertos, o va a tener pocos conciertos y de una calidad bastante mejorable. ¿Por qué? Porque en estos casos que estamos planteando, el músico se puede desanimar. El músico ya no se le ocurra. El músico ya no cuesta una pasta mantener instrumentos, grabaciones, cuesta mucho tiempo. Oye, yo veo en todos los gremios a mucha gente que se queja, y es normal. Y es normal. Pero mi pregunta es, si todo Dios está escuchando música, todo Dios está descargando música, todo Dios disfruta de la música, ¿es esto lo mejor que podemos hacer por ella? Quizás podríamos asistir a los conciertos. Quizás los locales podrían ponerse de acuerdo con los músicos y el público. Buscar formas, buscar bonos, buscar otras maneras de hacer las cosas. Pero si estamos continuamente pensando solo en lo que nos atañe a nosotros, si los músicos solo pensamos en nosotros como músicos y no pensamos en el que el local tiene que ganar, evidentemente. Pero el local también tiene que pensar en el músico. El local también tiene que pensar en la gente. Y la gente, si le interesa la música, debería pensar en el músico y debería pensar en el local. Y si nosotros no lo hacemos, que somos los implicados, el futuro de la música se augura jodido. Bien, esto es lo que, echando un vistazo, cogiendo una pizarra y simplemente relacionando un poco, he estado pensando. Todo esto, evidentemente, me gustaría que, si lo comentáis, si se os ocurre algo, no vengáis con la obviedad de lo típico que sucede mucho en este país. No, es que el problema es no sé qué. A ver, hay que buscar una solución general, ¿no?
Porque yo puedo decir, el problema es que el músico no está valorado. Vale, tío, yo soy músico. Y que le jodan al local. El local necesita ganar dinero. Y el público está jodido de pasta, muy bien. Pero también tenemos que ver hasta dónde. Un concierto, 5 euros, 8 euros es caro, 3 euros es caro. Joder, es lo que cuesta un cubata o dos, o sea... También habría que verlo. Porque tú también, como público, puedes decir, mira, a mí me sopla la polla. Muy bien, pero esto se puede acabar. Se puede acabar, puede decaer la calidad de una manera flipante. Flipante. Porque cuando se empiezan a recortar cositas, ya sabéis lo que pasa, ¿verdad? Ya sabéis lo que pasa. Bueno, y entonces hasta aquí. Solo quería comentaros esto. Me interesa mucho saber qué es lo que tenéis que opinar como público, personas amantes de la música. Supongo que consumís música, os gusta la música, os bajáis música gratis. Podéis ir a conciertos o no. Y más allá de que vayáis a conciertos, tampoco hay mucho que justificarse aquí, ¿no? Pero, oye, ¿se os ocurre alguna solución que conjugue músicos, locales y público? Pues por favor, ponedla abajo. Y si se os ocurre, o lo que queráis. Y sin más, ya me despido. Os recuerdo que la segunda clase de guitarra se publicará esta semana, lo más seguro. Casi seguro. Ya sabéis que empezamos la anterior semana bueno, pues con las clases de guitarra en composición que os estoy dando, que os estoy regalando. Y espero que hayáis hecho el ejercicio que os puse. Y nada, también ahora vienen pues un montón de canciones y covers nuevos, que estoy aquí en el estudio a fuegote. Muchas gracias por estar por aquí y espero que reflexionéis y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias y hasta luego. Chao. Quédate solo con eso. Entonces, resiste, hermano.